Buenas, Mauro. Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás, tío? Muy buenas, Íñigo. Pues muchas gracias a ti. Un placer estar charlando con un amigo. Yo, vamos, estoy encantado y yo creo, Mauro, que tú fuiste de las primeras personas que me entrevistó a mí en tu podcast, así que hoy me toca devolvértelo y bueno, quería hablar contigo sobre todo el tema que últimamente andas más, que es el ligamento cruzado anterior, que creo que puedes aportar mucho. Es un tema que ya te lo he dicho a ti, pero que yo no lo controlo mucho, así que genial que estés aquí, que nos cuentes un poco acerca de ello. Y lo primero de todo, para la gente que no te conozca, un poco, me gusta que te presentes, pues, quién eres, a qué te dedicas un poco y que nos cuentes más. Mm. Pues esta siempre es la pregunta más difícil de responder, o sea, el definirse a uno mismo. Y bueno, pues, yo pienso que soy un chaval curioso, eh, que, que le gusta todo el tema del movimiento humano, de las lesiones, la salud, el rendimiento deportivo y todo lo que tenga relación con ello. Entonces, pues me he ido metiendo más en la rama del ligamento cruzado anterior en estos últimos tiempos. Ya desde que inicié mi andadura como readaptador, pues es lo que te estaba comentando antes, detrás de cámaras, pues bueno, empiezas a formarte en lesiones, en biomecánica del pie, que si caja torácica, que si respiración o neurología. Y desde todas esas herramientas, pues vas tratando los diferentes problemas. Si te viene alguien con un problema en pie, o dolor lumbar, o de cadera, o el hombro, cervical, lo que sea. Y lo curioso del ligamento cruzado anterior es que al final pues, se ha ido desarrollando un sistema en el que puedes acoplar todas estas herramientas que he ido viendo y que me han ayudado en diferentes lesiones, pues se han podido unificar para poder ayudar a las personas para recuperarse del ligamento cruzado anterior. Y dirás, hostia, ¿qué tiene que ver la respiración? A lo mejor que a ti te gusta también en el tema del ligamento cruzado anterior. Pues, hostia, por el propio posicionamiento del centro de gravedad, el acoplamiento que va a haber de todas las estructuras, pues se va a generar mayor o menor estrés a nivel articular o a nivel ligamentoso o en la plastia, y eso nos puede perjudicar o beneficiar. Entonces es un punto a trabajar y es algo que se tiene en cuenta. Sí, yo creo que esto mola mucho porque cuando la gente a lo mejor habla del ligamento cruzado, pues piensa en la rodilla, piensa en el cuádriceps, piensa en el isquio, pero no piensa en esa biomecánica que dices tú, que yo también te he pedido por eso, porque sé que tú te has formado mucho y claro, que a lo mejor la gente no tiene en cuenta la caja torácica, la respiración o esos movimientos del pie, que en sí está todo relacionado y que influyen en la rodilla. Muy interesante. Mm. Hay mucha gente eso, que trabaja muy bien las lesiones y que no tiene en cuenta, por ejemplo, la caja torácica o la respiración, y no por ello quiere decir que trabajen mal, simplemente es otro punto de vista. Yo, como es algo que lo he utilizado en diferentes patologías, y ya sea tanto rendimiento como salud, y me ha ido bastante bien, me funciona bien y creo en lo que hago, pues lo he intentado acoplar a ese sistema, como te comentaba, para abordar de la mejor manera posible la rodilla, que ahora pues lo iremos comentando y desmenuzamos todo esto. Qué guay, Mauro. Pues un poco para la gente que no sabe acerca del tema, quería preguntarte a lo mejor qué es esto del ligamento cruzado anterior o qué es esta lesión y por qué se suele producir en la mayoría de los casos. Mm. A ver, el ligamento cruzado anterior no deja de ser otro ligamento de los muchos que hay en el cuerpo. En la rodilla hay cuatro que son realmente importantes. Hay dos cruzados, anterior y posterior. Pues el anterior al final lo que nos dice es que evita esa traslación anterior de la tibia, lo que es lo mismo que llevar la tibia hacia adelante respecto al fémur. Pero esa sería la función pasiva y muchos se quedan ahí. El tema es que el ligamento tiene una importante función proprioceptiva, ¿vale? Tiene un papel neurológico muy importante que no se suele tener en cuenta. Entonces, normalmente la musculatura es la que va a hacer que aguante o que o no se vaya esa tibia hacia adelante, en este caso serían los isquios. Entonces, cuando se produce la lesión es porque hay unos movimientos rápidos que el cuerpo no son capaces de controlar, que el sistema nervioso es deficitario y al final la musculatura no aguanta, y es el propio ligamento el que se lleva ese estrés, la rodilla no es capaz de realizar las contracciones necesarias para aguantar, y del propio estrés que se genera y se rompe el ligamento. Entonces, aquí se habla mucho de si el valgo dinámico, que si son con contacto, sin contacto. A ver, al final el mecanismo de lesión es lo que acabo de comentar, el cuerpo no es capaz de tolerarlo, el sistema muscular no aguanta y el sistema ligamentoso pues se va al traste. Entonces, normalmente se dan situaciones de aterrizaje, de cambios de dirección, son más predominantes las lesiones del ECA sin contacto. Eso quiere decir que uno mismo se va a lesionar. Seguro que a quien le guste el fútbol lo habrá visto infinidad de veces.
o el baloncesto, que tiene la persona o el deportista tiene la pelota y simplemente avanza o gira o lo que sea, y ahí se rompe el cruzado o al caer de un salto y poco más. Sí, yo la verdad es que es una lesión súper común que yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, es que tenía un montón de compañeros que eran futbolistas y más de uno estaba lesionado de un cruzado, del otro, de los dos, y es una lesión súper frecuente, la verdad. Mm. Mm, Se le suele dar mucha atención al ligamento cruzado anterior, pese a no ser una de las lesiones más comunes en el cuerpo, porque, por ejemplo, esguinces tiene todo el sí. mundo cada 2 por 3. Bueno, o es más frecuente encontrar un esguince y dices, hostia, ¿y por qué la gente no se forma en un esguince o en el tratamiento de esguinces en lugar del ligamento cruzado anterior, que al final hay muy pocas lesiones a lo largo del año? Pero bueno, al final son también las propias secuelas que deja el cruzado, porque es un trauma bastante importante para el cuerpo, especialmente si te operan, y suele dejar secuelas en el futuro, y por el hecho de no haber realizado una buena rehabilitación, Mm. pues se suelen pagar las consecuencias meses y años posteriores. Entonces la gente suele arrastrar problemas después de su lesión de ligamento cruzado anterior. Y que yo quiero después que cuentes un poco, a lo mejor, cómo llevar ese proceso de adaptación lo mejor posible, pero antes de eso, Mauro, quiero preguntarte, porque yo mismo también tengo dudas, sé que es una pregunta un poco abierta también, que a lo mejor depende del profesional del caso, pues importa, pero ¿cuándo es necesario operar? Porque a veces escucho como que algunos casos del ligamento cruzado anterior no hace falta la operación o se quiere evitar a toda costa, no sé un poco cómo lo ves tú, y para que nos cuentes acerca del tema, de cuándo hay que operar, si hay que operar siempre, no lo sé. Al final, el tema de la operación dependerá de cada persona y de la prisa que le corra Mm. estar bien. Por ejemplo, si es un deportista profesional y ganas mucho dinero de ello, pues probablemente te aprieten para que te operes porque no se la quieren jugar a que tú tengas que pasar por un proceso de recuperación con tratamiento conservador, que luego vuelvas, te lesiones y tengas que estar un año parado para volver a competir. Mm. Entonces sería como un año y medio perdido. Entonces, en deportistas profesionales que dependen de un equipo, pues es bastante común encontrarse con este tipo de operaciones. Ahora bien, para el resto de los mortales es lo que estaba comentando. Yo no tiraría de primeras a decir, vale, voy a operarme, sino que tienes que trabajar ese tratamiento conservador al máximo, o sea, apurar las opciones y dejar la operación como última opción. Así lo veo yo, así lo recomiendo, pero también hay que tener en cuenta cómo te has lesionado, Mm. si tienes otras estructuras afectadas o si es solo el ligamento. Si es solo el ligamento y no tienes nada más, pues de primera te diría, pues aguanta. Ahora bien, si te has destrozado los meniscos, tienes otras lesiones como puede ser algo de tibia o de peroné, Mm. o tienes otros ligamentos destrozados y la recuperación se va a ver algo tediosa, pues a lo mejor es más recomendable pasar por el quirófano, pese a que vas a tener que trabajar también. O sea, el hecho de que te vayan a operar o que tú tengas confirmada ya el día de la operación o la fecha, no quiere decir que no tengas que hacer nada hasta ese día, sino que hay infinidad de cosas a trabajar porque la recuperación empieza antes de la operación. Entonces, a la pregunta de si hay que operarse o no, yo de primeras diría que no, intenta agotar al máximo todas las vías conservadoras y a partir de ahí, pues vamos viendo cómo se va evolucionando. Dependerá de la prisa que le corra a la persona el hecho de hacer deporte o de competir en un sitio u en otro. Yo ahora hablo en opinión personal, en Mm. mi caso, que no compito, que simplemente entreno porque me gusta entrenar fuerte y estar bien, pues no me operaría de primera, simplemente adaptaría mi vida a ello y sabes que con el paso de los meses y años, pues la rodilla va a estar bien y me va a permitir hacer todo lo que yo hago. Ahora bien, si eres una persona que te gusta el fútbol y te gusta un poquito el riesgo, Mm. pues igual hay que barajarlo un poquito más. Vale, y dentro de todo este proceso, que ya hemos empezado un poco a comentar, a lo mejor, en mi caso me van a operar porque me lo he roto, ¿qué a lo mejor, qué tipo de entrenamiento, qué tipo de ejercicios o qué tipo de estrategias Mauro, sueles utilizar tú antes de este tratamiento? No sé si a lo mejor lo has tenido con deportistas o cómo lo sueles trabajar para llegar a la operación lo mejor posible. A lo mejor qué serie de recomendaciones hay que seguir o así. Mm. Ok. Imagínate que te van a operar de aquí un mes. Mm. Te has lesionado hace 2 semanas, me contactas o contactas a un profesional y te operan de aquí un mes. Entonces, hay que tener en cuenta, o yo tengo en cuenta ciertas cosas para llegar a mejores condiciones a la operación.
Una de ellas es intentar llegar con la movilidad completa, especialmente la extensión, porque si empiezas ya con un déficit de extensión, pues luego te va a costar todavía más regularla, que es lo más importante a conseguir durante las primeras semanas post-operación. Otro aspecto a tener en cuenta es que si tú tienes la rodilla inflamada, vas a tener que solventar esa inflamación antes de llegar a la operación. O sea, no puedes ir con la rodilla como un botijo. Entonces, siempre doy el tip de ve con ojo los días previos a la operación, no la líes, que no se te hinche más de la cuenta. O sea, sigue entrenando y haz tus cosas, pero no quieras hacer lo que no has hecho en las últimas semanas o durante los últimos años. No te la juegues. O sea, intenta llegar en las mejores condiciones. Y luego, pues empezar a trabajar esa musculatura, especialmente los isquios, que son los que se van a encargar de hacer como la misma función estructural que te haría el isquio, que es proteger esa traslación anterior de la tibia. Entonces, eso es en el caso de que estemos hablando de que tienes 2, 3, 4 semanas hasta la operación. Si tú te acabas de lesionar y te están haciendo las resonancias, pruebas y tal, para ver si te operan o no te operan, pues esto sería lo primero a trabajar, o sea, acompañar al cuerpo para ir eliminando esa inflamación, empezar a ganar movilidad, tanto de forma activa como pasiva, y empezar a trabajar fuerza y luego, pues poco a poco ya vamos metiendo más. Es más, muchas veces el tiempo que tardan hasta que te operan suele ser muchos meses, incluso se puede alargar a un año. A mí me ha pasado de estar trabajando con gente durante 8, 9, 10 meses antes de la operación a nivel preoperatorio, porque no sabes realmente cuándo te van a operar. Te dicen, sí, pronto, pero ese pronto no es lo mismo para mí que, Ya. que para el médico. Entonces, estar 6, 8, 10 meses trabajando y encontrarse ahí a la persona corriendo, saltando y haciendo vida normal y decir, hostia, y ahora tener que pasar por quirófano para volver a empezar todo este proceso, pues eso es lo que comentaba antes, hay que valorar un poquito cada persona qué hacer. Qué bueno, Mauro. Y ya siguiendo con esto, con esta línea, a lo mejor a mí ahora me operan y no sé a lo mejor cómo se suele enfocar los primeros días y semanas, porque por ejemplo yo sé de casos de todo tipo de operaciones que me encuentro donde trabajo, en mi centro, que hay personas que a lo mejor se operan de un menisco, de la rodilla o lo que sea, y claro, tienen la rehabilitación al de 2 meses. Entonces, claro, y yo los que lo veo en el día a día, esto no es que me lo invente, lo veo en el día a día, que no les mandan ningún ejercicio, no les manden ni les recomiendan ir a un fisioterapeuta, a lo mejor para otro tipo de trabajos. Y claro, yo me imagino que esto es un error. Entonces, a lo mejor en este caso del ligamento cruzado, ¿qué se debería o qué se recomendaría hacer los primeros días y semanas? ¿O cómo lo enfocas tú? Pero aquí dependerá mucho también del trauma y del centro donde esté Sí, trabajando, si es público o si es privado. Pienso que también pues, el sistema tiene parte de culpa de cómo está montado y al final sí. los grandes perjudicados, como siempre, pues es el pueblo. Entonces, la gente que se opera pues se va a ver perjudicada en este sentido porque, como comentaba, la rehabilitación comienza antes de la operación y eso no te lo dicen. O sea, tú te lesionas, confirmas de que está roto, por ejemplo, mediante una resonancia, que sería la mejor prueba, y a partir de ahí dicen, vale, pues ya te llamaremos y la gente deja de hacer cosas. O sea, incluso yo me he encontrado casos de ir con muletas, o sea, de llevar un mes o 2 meses con muletas sin apoyar la pierna porque se había lesionado y iban a operar a los 3, 4 meses. Y yo, no, coño, o sea, si tienes que trabajar, tienes que empezar a apoyar, a mover, a ganar esa movilidad, empezar a trabajar alguna cosita de fuerza y ya está, que aunque tengas la pierna con los meniscos, o sea, la rodilla con los meniscos rotos y el cruzado y tal, o sea, siempre se pueden hacer cosas, siempre. Y me vas a tener que repetir la pregunta porque no me Sí, acuerdo. no, normal. ¿Qué harías tú a lo mejor los primeros días o semanas? Porque a lo mejor los primeros días no sé si está inmovilizado, no sé si Hmm, hay mucha inflamación o cómo lo sueles enfocar tú o cómo lo harías para que sea la recuperación lo más óptima posible. sí. ¿A ti te han operado de algo alguna vez? A mí no, a mí no, a mí no. Pues a mí tampoco, entonces no sé qué se siente realmente cuando Sí, te acaban de operar, porque lo ideal es pues empezar ese mismo día o al día siguiente, cuanto antes mejor, y esa es la verdad, pero a cada uno le afecta de una manera u otra la operación. Hay gente que se tira una semana que no puede ni pegar ojo mm, y hay gente que al día siguiente está jiji, jaja, como si nada, como para irse a bailar. sí. Entonces depende mucho de cómo le afecta a la persona. A mí sí que me gusta dejar eso, algún día para que empiecen a eso, asimilar de nuevo esa realidad que tienen
y a partir de ahí pues empezar a trabajar lo antes posible. Si tengo la opción de haber trabajado antes, ya doy ciertos tips para empezar justo después de la operación, pero hay que tener en cuenta si te han puesto escayola o no, si es solo vendaje, si tienes los meniscos rotos o te han suturado los meniscos o solo es el cruzado, porque depende de lo que te hayan hecho, podrás hacer unas cosas u otras, pero algo que sí o sí se tiene que hacer y sí o sí, independientemente de lo que tengas, se puede hacer es el control de los hábitos y de la alimentación. No por el hecho de que vayas a estar de baja y vas a estar en casa un buen tiempo, quiere decir ya que te acuestes a la hora, o sea, o duermas peor, te alimentes peor, al final, o sea, tú tienes ahí una inflamación y esa inflamación es súper importante para poder reparar toda la zona. Si tú te nutres mal, tienes malos hábitos, no vas a favorecer esa recuperación y vas a provocar una inflamación continua y constante en la rodilla. Entonces, algo que sí que hay que controlar es la alimentación desde el primer momento, acompañar esa inflamación y empezar a tener ciertas estrategias para ir recuperando. Empezar a mover la rodilla, aunque sea con contracciones voluntarias del cuádriceps, pero empezar a sentirla de nuevo, ¿vale? Luego dependerá de eso, si tienes escayola, venda y tal, pues puedes hacer una discriminación táctil o no, por ejemplo, no sé si lo has visto, dividir en Mm. cuadrantes alrededor de la cicatriz y empezar a trabajar, pues si sientes más una zona o la otra, para empezar a ganar sensibilidad. Conforme la cicatriz se va cerrando, pues empezar a trabajarla para que no se vayan generando esas famosas adherencias, empezar a movilizar un poquito la rótula, empezar a trabajar sobre todo la extensión y en función de lo que tengas y del tiempo que lleves, pues podrás trabajar la extensión de una manera u otra. Algo también súper interesante y que la gente no suele hacer porque le gusta estar enferma y le gusta estar en la Mm. cama y, y que les mimen, es seguir entrenando. Mm. Coño, o sea, puedes entrenar la otra pierna, puedes entrenar el torso, puedes hacer abdominales. O sea, que no hace falta que porque por una pierna no la muevas te tires mes y medio hasta que vuelves a ser persona, entre comillas, sin entrenar. O sea, que la otra pierna, aunque tú la tengas escayolada, las tiras y para arriba y para abajo hacer sentadillas a una pierna, o subidas y bajadas, o lo que sea. O gemelos, puentes. Hay infinidad de opciones a hacer desde el primer momento, vamos. Sí, supongo que todo lo que sea trabajar la fuerza, ya sea de manera general o de la otra pierna, tendrá repercusión en esa recuperación, que a lo mejor la gente se le olvida. Mm. Así es. Y muchos tienen miedo del empezar y Ya. no. O sea, que aunque tengas la rodilla, te la veas mal, te la veas hinchada, te veas sangre, o sea, hay que empezar a moverlo cuanto antes. Hay que empezar a trabajar en esa rehabilitación cuanto antes. Ahora bien, hay que saber cuánto hay que moverlo, Mm. con cuánta frecuencia, la dosis, porque si te excedes la lías y si te quedas corto también. Sí, que luego para estos casos a lo mejor están los médicos, que también saben del tema, o los fisios o los adaptadores, pero claro, es que a veces no tienes esa información que a mí me da mucha pena, porque yo, por ejemplo, Mauro, aquí lo digo, te lo comenté a ti, que tuve una persona conocida que le habían operado de una prótesis de la rodilla y claro, no le habían dicho nada, nada. Y yo creo que esa persona a día de hoy no tiene la extensión completa de la rodilla y es porque prácticamente lo operaron, nadie le dijo nada, nadie le mandó o les recomendó si no ir a una parte, a un apartado privado o lo que sea. Y claro, al haberlo operado y no haber trabajado en nada, pues ahora esa rodilla no está tan bien o no está muy bien como podría estar si lo trabajase. Entonces yo creo que es algo muy importante que a mí me daría pena que la gente que no lo conozca se pierda todos esos beneficios. Por eso yo, por ejemplo, hago estos podcasts, porque sé que hay gente que esto no lo sabe y el sistema médico a veces tiene fallos y hay gente que recupera mal y joder, pues una rodilla mal para toda la vida, a mí no me mola nada. Mm, Así es. Cierto, ahora que lo acabas de comentar. Es que normalmente no vas a empezar la rehabilitación o no te van a llamar de la seguridad social a las 2 semanas. O sea, es que vas Ya. a tardar mes y medio, 2 meses si tienes suerte. Entonces, a partir de 15 días sin haber movido la pierna y sin haber hecho nada, la cosa ya se empieza a liar bastante. O sea, cuanto más tiempo pasa y tú no has empezado, más va a costar. Y luego vienen los lloros y cuánto me duele y me estás forzando y me haces daño y tal. Pero, hostia, es que si tú lo atajas todo desde el primer momento, o sea, a mí la experiencia me dice que funciona mucho mejor. Que siempre hay algún caso más complejo, que cuesta un poco más porque el tío de por sí ya es un tronco en todo Mm. y la otra pierna es que tiene extensión cero, que no tiene ni preextensión. Y ves que le cuesta, que le cuesta, que le cuesta. Pero eso es un caso de cada muchísimos. O
sea, tienes que empezar cuanto antes y no esperar a que te llamen de la seguridad social. O sea, que yo siempre lo digo, o sea, ve, o sea, si tienes tiempo, pues ve, porque por lo menos pues, te darán algún masajito, te pondrán Mm, TENS, lo que sea, aprovecha y hace los ejercicios que yo te mando, pero lo que es la rehabilitación tienes que empezar la misma semana de la operación. mm. Sí, a lo mejor, Mauro, estas primeras semanas que enfocas tú, ¿qué tipo de objetivos sueles tener? Sé que has comentado un poco, pero a lo mejor empiezas con más tema isométricos, más tema de trabajo de movilidad, o a lo mejor las primeras semanas los enfocas así y después ya un poquito más de fuerza general. ¿Cómo sueles plantear tú esa adaptación, esos ejercicios? Pues como todo depende de la persona, porque si va a Sí. tener mucho miedo a mover la pierna, pues a lo Mm, mejor le tienes que asistir un poco o empezar haciendo ejercicios, como comentaba, de discriminación táctil, de empezar a ganar confianza, de volver a sentirla. Si es la típica persona que es deportista, que ya se ha lesionado alguna vez que otra y dice, tira para adelante y la mueve ya y le ves el primer día y me dice, no, si ya estoy moviendo aquí para arriba, para abajo, no sé qué, la doblo y dice, "Chacho, espera un poco, que no hace falta moverla tanto". Eso todo es acompañar y guiar lo más importante es esa reducción del líquido esa reducción de la fusión del líquido intraarticular, de que la rodilla poco a poco vaya bajando la inflamación, que no esté como un botijo siempre, como una morcilla, e ir trabajando la extensión. Ahora bien, eso sería para mí lo más importante, lo primordial, herramientas para conseguirlo, desde la propia alimentación, hábitos, empezar a mover un poquito la zona, mm, luz roja, suplementación, pues todo eso va a ayudar y luego pues poco a poco ir trabajando la extensión, ir metiendo pues ese trabajo isométrico que comentabas, depende de si está el menisco afectado o no, pues puedes empezar a hacer puentes antes o más tarde para no generar estrés o carga en la rodilla y a partir de ahí pues individualizar un poco también, poco a poco. O sea, es que cuando tú empiezas con gente que se acaba de lesionar, la propia persona te va marcando un poco las pautas, el qué sí, qué no, mm, qué me molesta, qué me genera miedo y a partir de ahí pues vas hilando. Pero es empezar a mover un poquito la pierna, flexión, extensión controlada. Sí que, y quiero matizarlo ya, hay que ir con mucho ojo en la flexión, o sea, porque tiene con unas pautas y unos tiempos para ir ganando la flexión y si vas más rápido de lo que toca, luego esa plastia se va a quedar más suelta y es la verdad. Entonces, o sea, no por el ego de querer decir a las 6 semanas, mira, estoy ya casi tocando el culo con la flexión, sí. pues no liarla con la operación, o sea, con la plastia. Entonces, hay que ir respetando los tiempos poco a poco y a partir de las 12 13 semanas, pues ya ir con idea de ir tocando el culo. Mm. Y en estos casos, a nivel de ejercicios, sé que también sueles postear mucho en tu Instagram, que dejaré luego todas las redes, pero ¿cómo es el tema de ejercicios a lo mejor libres o en máquinas? Si sueles recomendar o trabajar con alguna máquina específica, si a lo mejor tú no sueles recomendar, no sé, siempre solo se escucha. Yo es que a veces solo escucho, lo mejor es la bici, lo mejor es trabajar la extensión de cuádriceps y no sé cómo ves tú estos ejercicios o sea, a lo mejor hay mejores alternativas. A ver, herramientas hay infinitas, hay que ver un poco pues qué disposición tiene la persona o si es presencial, qué tienes tú. O sea, y lo puedes Mm, ajustar. No por tener una bici la rehabilitación va a ser mejor que no tenerla, mm, o por tener máquinas la rehabilitación va a ser mejor que no teniéndola. Ahora bien, sí que llega un punto en el que interesa tener ciertas cargas y cierto peso para poder hacer. Pero vamos, que con autocargas puedes estar muchos meses y mm, haciendo las cosas muy bien y mucho mejor que teniendo todas las máquinas que tú quieras. Sí que, por ejemplo, la bici a mí me parece interesante, pero momentos puntuales, o sea, y durante unas semanas. Una cosa es que la persona sea ciclista o le guste el ciclismo y le mm, vas planteando como si fuese la carrera una progresión en la bici para que a los 3 meses o cuando sea, pues ya esté en unos niveles considerables. Pero la bici, sobre todo, hay que empezar a meterla cuando ya tiene la movilidad suficiente como para poder flexionar, que normalmente pues, son 4, 5, 6 semanas después de la operación. La bici ya empieza a poder hacerse bien y yo la utilizo con el objetivo puro y duro de mover la pierna, mm, ¿vale? Simplemente de circulación, porque es una forma de empezar a aplicar fuerza, de incluso de trabajar a una pierna y dejar la otra libre, y empiezas a mover solo una.
Entonces, el hecho de movilizar 5, 7, 10 minutos máximo suave, no hace falta apretar, ya empiezas a ver cómo la rodilla se desinflama bastante, empieza a circular mucho mejor la sangre, ganan mucha más confianza, el hecho de empezar a moverse, pues a la persona también le genera más confianza, aunque vaya todavía con muletas, pero ya está haciendo algo, ya se siente deportista. Por eso comentaba también que te acaban de operar, puedes entrenar el resto del cuerpo, y si es un deportista eso va a ser importante y súper interesante, empezar a trabajar tanto la otra pierna por el entrenamiento cruzado y luego el torso, para sentirse deportista y no sentirse tan frágil desde el primer momento, que ese es un error. Y en cuanto a ejercicios, hay que tener en cuenta sobre todo la anatomía funcional. Cada músculo aquí está preparado. Por ejemplo, un cuádriceps sabemos que se encarga de absorber y de recepcionar carga. Entonces, el hecho de trabajarlo o de trabajarlo en un leg extension, pues no va a ser la mejor opción. Ahora bien, meterlo en momentos puntuales una vez ya no tiene dolor, porque cuando tú haces extensión se genera una palanca y un cierto estrés en la rodilla que muchas veces es molesto. Entonces, si ves que no tiene dolor, que está todo ok, han pasado ya incluso varios meses de la operación y le quieres dar un plus, alguna serie suelta a la semana para poder generar más masa muscular, pues yo lo utilizo. Ahora bien, de momentos puntuales y a lo mejor alrededor de los 3, 4, 5 meses. Una persona a los 9 meses que está conmigo no tiene leg extension, por mucha masa muscular que le falte por ganar, ¿vale? Porque el cuádriceps no está preparado para ello. Simplemente es meter un plus. Y si tiene opción a poder utilizar la máquina, pues le damos caña. Lo mejor, pienso yo, son ejercicios de cadena cinética cerrada desde el primer momento. Alguna cosa es querer trabajar, por ejemplo, la flexoextensión y tú te sientas en la silla y empiezas a mover la pierna para arriba, abajo y todo eso. Ahí no hay problema. Pero el empezar a trabajar puentes, por ejemplo, puente de talón, puente de puntas, para ir desensibilizando toda la cadena posterior. En el momento empiezas a meter un poquito más de carga, puedes trabajar la propia sección incluso en una posición dividida, adelantas una pierna, cargas un poquito más en la pierna, basculas, empiezas a meter movimientos de brazos para generar co-contracciones alrededor de la rodilla. Se puede meter algo de trabajo cognitivo, visual, que ahora está tan de moda y luego lo podemos comentar. Y un poquito pues, esa es la dinámica que utilizo yo. Sí, yo creo que es interesante, sobre todo porque hay gente que a lo mejor no tiene en cuenta, ¿no? Esa biomecánica o que hay una serie de músculos que están más hechos para trabajar de una manera y que a lo mejor está muy bien el tema de fortalecer, pero claro, es que al final también para eso somos entrenadores o profesionales del movimiento, porque a veces no es solo fortalecer un músculo y ya está, no es tan simple como eso, sino saber qué función tiene a nivel de anatomía funcional y trabajarla en base a ello. Y lo que dices tú, yo también eso lo aprendí hace un añito o así, el tema del cuádriceps, el tema de los isquios, el tema de producción de fuerza, tema de absorción de fuerza y es algo muy interesante a tener en cuenta en las adaptaciones, que sinceramente yo es que día a día trabajo con mucha gente que tiene dolor, me vienen del traumatólogo y lo único que les dicen es fortalecer el cuádriceps, haz bici y vete a nadar. Y a mí un poco pues me fastidia, la verdad. Sí, es que eso me encanta. Pues, recomendación, fortalecer cuádriceps. Y a lo mejor te dicen incluso vasto interno. Es que... Vale, pues es que fortalecer el cuádriceps es muy relativo. O sea, es que tú puedes estar haciendo leg extensión 3 veces por semana, 8 series, y sé que se te ponga el cuádriceps como un ciclista y no vas a estar bien. Por mucho leg extension y por mucho cuádriceps que trabajes. Entonces, ese tipo de mensajes están bien en sentido de que obligas a la persona a que tenga que hacer algo, pero si no hace lo que tiene que hacer, la va a liar. Y luego, pues es lo que me encuentro en el día a día, que gente que se ha operado hace meses o varios años y que no está bien. Y no está bien porque no ha hecho una buena rehabilitación. Y punto. Y se basan más en el tiempo que en cómo se encuentra la persona. Y no por tú estar en 4 meses tienes que correr. O con 6, 7 meses ya poder hacer el deporte que te plazca. Porque no es así. O sea, podemos hablar de todo esto también. Es que eso me da un poco de rabia. Pero bueno. Sí, dentro de esto, a lo mejor, ya que lo estamos comentando, no sé qué errores te sueles encontrar tú más frecuentes, ya sea con la gente, ya sea con los tratamientos, ya sea que ves que hay gente que está trabajando una serie de ejercicios que tú no los ves, no sé, ¿qué fallos más comunes te encuentras tú por si alguien se escucha y le puede ayudar? Mm. A ver, el error más frecuente es no comenzar enseguida. ¿Vale? Mm, Eso que quede claro que te acaban de operar, empieza ya. O sea, y déjate el dinero en alguien privado o si tienes
Mm. seguro o lo que sea, pero empieza ya esa misma semana porque luego lo vas a agradecer. Y no agradecer en el siguiente mes, que también, Ya, sino conforme pasen los años, que se nota mucho cuando se han hecho las cosas bien desde el primer momento a cuando ha sido un poco a trompicones y ahora estoy 2 semanas que no aparezco por allí, ahora hago un poquito por mi cuenta, ahora sí, corro, paro, se me hincha, no, tal. O sea, cuando no hay continuidad también se lía. Entonces, errores también que veo, muchos que tienen miedo a entrenar y a entrenar de verdad. Y hay veces que están en el quinto o sexto mes y no han hecho una sentadilla en condiciones, o una split squat en condiciones, o un peso sí, muerto ya con relativamente una carga elevada para, o sea, ajustada a cada persona. No digo que todos tienen que sí, levantar 150 kilos, pero, coño, la exabar, por ejemplo, que me parece un movimiento sí. súper sencillo, por lo menos 20 por lado, por lo menos. Da igual la edad que tengas. O sea, un mínimo de fuerza, que la gente tiene miedo de eso, de meterle caña, y tú te lo encontrarás también ahí en Sí. el centro, que la gente huye del peso porque se piensa que coger peso es malo. Y no, o sea, si tú coges peso, haces una buena selección de ejercicios y controlas bien la carga y una buena técnica, o sea, no va a pasarte nada. Es más, es que te va a ayudar a recuperarte. Sí. Con las mancuernas rosas, no. Esas se las dejamos a los futbolistas. Eso es. De que todavía se suelen ver vídeos, sin duda. Así es. Y un poco, o sea, los errores es eso, el no tener continuidad, Mm. la mala selección de ejercicios, eso siempre. O sea, estoy harto de ver, incluso donde yo entreno, que veo que se ha lesionado el cruzado. No le voy a decir nada porque tampoco quiero parecer ahí. Pero ves haciendo constantemente leg extension, el Sí, curl isquios, un poquito de prensa, gemelo, vale, ya está. No. O sea, hay muchas cosas, o sea, es que hay muchos planos de movimiento a trabajar, hay muchas formas de trabajar, un rango de repeticiones altísimo y no tienes que estar siempre haciendo un 3x10 ya, clásico de fisioterapia. ya. Bueno, que la gente lo tenga en cuenta. Y Maro, sé que tú últimamente andas más metido en el tema online, el trabajando online, sobre todo con esto que estamos hablando hoy, con el ligamento cruzado anterior. Y claro, sé que hay gente que le puede chocar esto. Bueno, hay gente todavía que le choca el entrenamiento online, que se le hace raro, más la readaptación. Entonces hay gente que puede ser a lo mejor un poco escéptica o no. Creo que en muchos casos es el futuro, el trabajo online. Yo si me hiciese una lesión y sé que hay alguien muy bueno que no vive donde estoy, a mí me gustaría poder trabajar con él de una manera u otra. Entonces, me gustaría un poco que comentes a lo mejor cómo trabajas tú, así la gente también te conoce un poco tu sistema de trabajo, ya sea a nivel online. ¿Cómo sueles trabajar tú con las personas que se han lesionado con ligamento cruzado o cómo trabajas tú actualmente? Mm. Para mí el entrenamiento online es clave y la gran mayoría de personas se van a beneficiar de ello. Ahora bien, tenemos que atender a las demandas de cada uno. Si yo veo que es una persona que le va a costar, o sea, que tiene Sí, mucho miedo, que nunca se ha lesionado, que no tiene ni el hábito de entrenar, que no tiene nada, digo, pues a lo mejor esa persona es interesante que alguien le dé un empujoncito y no tengo, pues, reparo en decirlo. Ahora bien, yo lo tengo ya planteado de tal forma de que aunque te hayas operado y por videollamada, podamos estar trabajando a la par, porque las redactaciones que yo hago a nivel presencial, aquí donde vivo, que se acaban de operar, o sea, yo no toco a la persona. O sea, todo se lo hace la misma persona. Y eso se puede hacer a nivel online. Lo único que cambia es que estoy a medio metro de ti o estoy a través de una cámara, pero yo estoy viendo lo mismo. sí, Entonces no va a haber problema. En cuanto a recién operados, sí que entiendo que se genere un poco más de duda porque existe la creencia del fisio y de las máquinas y que te toquen y que te hagan y parece que si no te tocan no te están haciendo nada y no es así. O sea, es que muchas veces te están dando masajes de más o te están tocando o amasando la pierna simplemente por el hecho de rellenar tiempo. Pues porque has pagado la sesión y ya está, porque se van a encargar de movilizar un poquito la rótula, de movértelo de forma pasiva y poco más. Y para mí eso es un error. Mira, pues justo antes me preguntabas por un error, pues trabajar la movilidad de forma pasiva o abusar de ello o de técnicas pasivas, pues no es lo mejor. Si tú desde el primer momento empiezas a generar esa confianza de nuevo, cerebro-pierna, de que empiece sí, a moverla bien, de que tenga confianza de nuevo en ella, pues va a responder mucho mejor, porque tú bien sabes que la movilidad al final es fruto del cerebro. Si el cerebro quiere proteger la articulación, va a provocar hipertonicidad en ciertas zonas para restringir la movilidad.
Sí. en esa articulación. Entonces, hay que hacer un buen trabajo a nivel de sistema nervioso para ganar confianza. Y ahí es cuando metes, pues, por ejemplo, el metrónomo, que va bien porque empiezas a no generar tanta dependencia visual de lo que estás haciendo y te concentras en otras cosas, empiezas a meter dobles tareas y todo este tipo de ejercicio pues va muy bien. Ok, que luego lo comentamos porque si no me vuelvo a ir por las ramas y se me lía. Entonces, refréscame otra vez la pregunta, porfa. Sí, no te preocupes, Pablo. Sí, que a lo mejor cómo sueles trabajar tú con la gente online. Mm, ¿Qué tipo de seguimiento haces? A lo mejor sí, sí. sesiones semanales. ¿Cómo la gente se readapta contigo y mejora? Mm. En- el- las videollamadas, sobre todo, es para gente que yo veo de primer momento que necesito estar ahí con ella. O sea, o con él o Mm. con ella, porque pienso que así le va a ayudar a esa persona a estar mejor. Pero tampoco quiero generar esa dependencia de estar yo constantemente mirando. O sea, yo lo digo de primer momento que, o sea, yo no quiero estar ahí todo el día o quedar 3 veces por semana o 4 y estar mirando lo que haces. O sea, yo lo que quiero es que la persona vaya ganando autonomía y confianza. Entonces, sí que se hace una autoevaluación, ¿vale? Hay infinidad de test que puedes pasar en función del momento en el que se encuentre. Por ejemplo, si empieza con una persona a los 2, 3 meses, pues tienes que ver cómo está a nivel de movilidad, cómo se encuentra la rodilla, las cicatrices, la rótula, ¿vale? Ciertas cosas que yo mando test para que ellos mismos se graben y me lo envíen. Y si no queda algo claro, pues hacemos una videollamada. ¿Qué es una fase más avanzada? Pues ya puedes empezar a ver cómo corren, cómo saltan, cuánto, ver el índice de fuerza reactiva, ver Mm. asimetría entre una pierna y otra, a nivel de fuerza, pasaste de fuerza unilaterales, empiezas a comparar. O sea, pienso que la oportunidad que brinda el nivel online o el trabajo online es bastante superior al presencial en cuanto a que yo voy a tener un control mayor de la persona. Uno de los problemas que encuentro es que cuando alguien acude a un centro presencial, pues o sea, saben de esa persona, el momento va a la cita y si vuelve a la semana siguiente no sabe de esa persona hasta la semana siguiente. A nivel online tú estás en contacto con la persona a diario y sabes cómo ha evolucionado y cómo le ha sentado los ejercicios y cómo se ha levantado al día siguiente. Y eso es muy interesante, tanto en primeras fases como cuando está a lo mejor ya integrándose de nuevo con el equipo o está haciendo ya algo un poquito más intenso, que estás metiéndole, por ejemplo, ejercicios de pliometría a tope o está ya metiendo cambios de dirección, sprints y tal, y quieres ver cómo se recupera, en la clínica normalmente no están enviándote un WhatsApp al día siguiente a ver cómo te has recuperado. Mm. Entonces, esto a nivel online, pues a mí me da un plus y una información valiosa. Y era algo de los hándicaps que yo me encontraba cuando trabajaba a nivel presencial, y era pues ese control absoluto e integral de la persona. Entonces, otras cosas que no se solían controlar, nuevamente, es la alimentación o ciertos hábitos de vida. Yo siempre doy pautas en función del momento de la lesión y de lo que esa persona necesite para favorecer la recuperación de la rodilla. O favorecer la recuperación o mejorar el rendimiento o lo que la persona necesite en ese momento. Pero no solo centrarnos en lo puramente de la sesión, sino ese abordaje más holístico, integral, de tener en cuenta todo, de cómo está descansando, el estrés. Lo bueno también del online es que puedes ajustar los entrenamientos en función del tiempo de la persona, que eso pues, Mm. tú bien lo sabes, hay veces que te pones ya a trabajar y tienes cargas familiares también y solo puedes hacer ejercicio a las 9:30 o 10 de la noche. Pues bueno, pues ya lo adaptamos todo para que lo tengas que hacer a las 9:30 o 10 de la noche. O si solo tienes 20 o 30 minutos, pues en 20 o 30 minutos. O sea que no hay problema. Y eso es uno de los beneficios que encuentro yo a nivel online. Entonces, contacto diario con las personas, que eso Mm. es primordial, el ver cómo se encuentran. Y a partir de ahí, pues ir dando las pautas semana a semana o día a día en función de lo que necesite la persona. Si necesita videollamada, hacemos sesiones por videollamada. Que no, pues a nivel online se graban, me lo envían a mí y ya está. Y para eso, pues es interesante tener una buena biblioteca Mm. de ejercicios, me refiero, tener todo bien detallado, explicado. Pues este tipo de podcast pues ayuda también, pues que a nivel de información pues antes de comenzar, pues se despejen ciertas dudas y un poco ese es el sistema de trabajo en cuanto al online.
podemos profundizar eso, qué herramientas utilizo, pues cómo valoro, qué hago. Ahí eso lo dejo a tu gusto. Sí, yo creo que al final ofrece muchas posibilidades el trabajo online y que a veces es mejor, pues que en el caso de ir a lo mejor a una sesión de fisio una o dos veces por semana, sin duda. Es como también hay gente que a lo mejor en el entrenamiento yo les recomiendo, oye, estás perdido, nunca has entrenado, ven conmigo a nivel presencial, entrena, yo te enseño la constancia, pero sí que hay gente que se va a beneficiar mucho más de ese trabajo autónomo, sin duda, y que a lo mejor va a aprovechar mucho más la adaptación si, joder, tú le pautas los entrenamientos, encima le das, o sea, encima te da aportes datos yo qué sé, cuestionario de esfuerzo, a lo mejor le puedes hacer tus valoraciones de movilidad o de fuerza y ver cómo vas recuperando durante los meses. Entonces, que también creo que son otras posibilidades que ofrece el tema online y que son muy buenas, la verdad. Y que a veces si a nivel presencial no puedes hacer una buena adaptación porque en tu localidad no hay nadie que a lo mejor controle mucho el tema, joder, pues que el tema online está ahí y yo sé que hay gente que trabaja bien como tú, una buena valoración, una buena sección de ejercicios y que merece la pena, sin duda. Y todo lo que se ha ayudado a la gente y mejorar la recuperación, pues yo lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Mm. Ahí también hay unos matices que quiero dar y es, por ejemplo, la vertiente ahora que se está viendo el ligamento cruzado anterior de empezar a hacer drills, ejercicios, sistema vestibular, visual y el dedo por aquí, para allá y dobles tareas a tope. Y muchas veces, hostia, ¿y cómo? Claro, la gente lo ve, o sea, ve a otros profesionales que utilizan eso y dicen, hostia, ¿y cómo podemos emplear esto si es a nivel online? Me preguntan. Coño, es que no hace falta, para empezar, hacer toda la sesión así, porque pienso que se están perdiendo las bases y los principios de entrenamiento. Entonces, el trabajo ese a nivel vestibular, pues yo sí que lo utilizo. Por ejemplo, que pues, Adrián Díaz, Pablo Vallejo, Mm. incluso Antonio Espósito también, personas que utilizan este tipo de herramientas y funciona y va guay, pero hay que saber por qué lo haces. Y muchas veces se empieza a meter ahí caña a drills y a ejercicios a nivel vestibular cuando a lo mejor no tienes en cuenta que por el hecho de meter más carga al sistema visual o al sistema vestibular estás cargándotelo más. Entonces, si tiene una disfunción ahí, pienso que primero habría que tratarla y luego a partir de ahí pues ya ir trabajando, porque uno de los problemas del cruzado es que se empieza a generar una dependencia visual espectacular una vez te operas. Y eso si tienes a alguien por el centro que lo tiene o que se ha lesionado en los últimos meses o años, fíjate que todo lo que hace va a estar pendiente de cómo la rodilla está, de si se agacha, de protegerla. Entonces se empieza a generar un estrés y una hipervigilancia extrema sobre la rodilla y empezar a meter tareas donde tú tengas que dejar de estar tan pendiente de esa rodilla, pues va a verse beneficiada la persona. Ahora bien, no quiere decir que tengas que estar saltando constantemente vallas, diciendo multiplicaciones, números, tapándote un ojo y tocando la flauta. ¿Sabes? O sea, que muchas veces abusamos de este tipo de ejercicios cuando no estamos cumpliendo con las bases del entrenamiento, que al final es moverse bien, anatomía funcional y sobrecarga progresiva y poco a poco. Entonces, este tipo de tareas a nivel online sí que se pueden meter cuando, sobre todo el trabajo preceptivo, que ahí es cuando aprovecho yo para meter drills de eso, pues, doble tareas o lo que sea. No hace falta que esté yo lanzándote una Mm. pelota o que te esté diciendo izquierda o derecha. Es que existen aplicaciones que tú las configuras y yo te digo, vale, configúralo así, así, así. Colócate el móvil o la tablet en tal posición y tienes que hacer este ejercicio y asocias cuando te sale el rojo, hacer no sé qué. Si te sale el blanco, tal. Si te sale un uno, saltas. Y no hace falta estar ahí presente en este tipo de ejercicios. Lo que te comentaba antes, a generar autonomía e independencia de la persona y no estar constantemente, ay, es que necesito que estés aquí, a ver cómo lo hago. O sea, no, o sea, que ensayo-error, que la persona también vaya probando y viendo que sí, que no. Hostia, pues mira, me he puesto este tiempo de retraso entre estímulos y veo que aquí voy muy sobrado, pues voy a darle un poquito más. No hace falta, o sea, tú educas a la persona como entrenador y pienso que eso es importante y no tener que estar ahí por el ego de hacer más presenciales o de lo que sea, pues tú mismo modificándolo todo. No, pienso que la educación también es una parte importante de esto. Sí, tema de educación, tema de autonomía, yo le doy mucha importancia en general en el entrenamiento. Y algo que se me ha olvidado preguntarte son los tiempos, porque a lo mejor hay gente que se ha operado y piensa que ya está bien, no tengo ni idea, de un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año.
Y a lo mejor qué tiempo se suele llevar a cabo este tipo de proceso de adaptación, cuándo saber si ya, por así decirlo, estás recuperado o no, o sea, para que la gente a lo mejor tenga una guía, porque a lo mejor han pasado 4 meses, se siente bien y dice, pues ya estoy bien, perfecto, voy a correr o sea, voy a jugar un partido de fútbol con mis amigos, alguien que no es deportista a lo mejor de algún equipo, o tiene que esperar más, o ¿cómo lo ves tú esto? Mm. A ver, cada vez se está ampliando cada vez más el tiempo. Hace Mm, unos años eran 6, 7 meses para volver al fútbol, ahora ya te sí. dicen 9, 10, 12. Al final, la verdad es que el proceso de ligamentización pues, te va a tardar de 18 meses a 24, de año y medio a 2. Entonces, cuanto más tiempo tardes en volver al deporte, menos riesgo, siempre y cuando hagas las cosas bien, claro. Ahora bien, eres deportista profesional, te dedicas a ello, pues el tema es intentar llegar con el, o sea, máximo rendimiento con el menor riesgo posible. Y esto en 6 meses no se consigue, o sea, porque la plastia está súper tierna todavía. Entonces, eh, nunca vas a saber exactamente cuándo esa persona va a estar bien. O sea, Mm, lo único, vas a saber que está bien cuando la persona está compitiendo al nivel previo y se encuentra bien y no hay ningún problema. Pero sí que dependerá también del deporte. Por ejemplo, no es lo mismo volver a fútbol o a rugby que a pádel, o a golf, o a ciclismo, o gente que simplemente haga carrera continua de 10, 15 kilómetros. O sea, es un poquito depende del deporte. Lo que sí que es cierto es que con 6 meses no estás. Entonces, cuanto más tiempo tardes, o sea, mm, esto para si nos está escuchando gente deportista normal y corriente, no estamos hablando de deportistas profesionales. Cuanto más tiempo estés, mejor. Esto quiere decir que la rehabilitación no son 6 meses, sino que vas a tener que ir siguiendo y progresando y más y más y más durante 9, 10, 12, 15 meses sin problema alguno, porque por lo menos un año para mí sería como lo ideal de trabajo seguido, continuado y bueno, pero es que siempre va a haber alguna diferencia entre una pierna y la otra. Y eso mm. tarda mucho tiempo en irse, que no es lo que comentamos antes. Ahora trabaja el cuádriceps. Ahora, tú a lo mejor mides el cuádriceps y tiene el mismo perímetro, tiene la misma masa muscular una pierna que la otra, pero no está todavía a nivel del sistema nervioso central Sí. todo bien trabajado. Y eso pues requiere de un tiempo mínimo, pues, año y medio, 2 para estar bien, bien. Si quieres jugar al pádel, pues tardarás un poquito menos que si quieres volver al fútbol. Y si es ciclismo, pues les digo, en cuestión de pocos meses estarás haciendo ciclismo sin problema. Pero Mm, depende mucho de lesiones previas que hayas tenido también, porque no es lo mismo una persona que se ha lesionado solo del ligamento cruzado anterior o del menisco esa vez que otra que sea una segunda operación, gente que se haya roto el peroné también o que haya tenido X cosa, pues todo suma o todo resta. Entonces dependerá un poco también de eso de cada persona. Pero lo que sí es cierto, sí o sí, es que en 6 meses no estás. Para nada. sí, que la gente lo tenga en cuenta y que se espere más, vamos, sin duda, yo siempre lo recomiendo. Y no sé si a lo mejor, Mauro, en tu experiencia tienes algún caso que te gustaría comentar, alguna adaptación exitosa, que has podido ayudar, alguna anécdota o no sé, o sea, algún caso especial que te gustaría comentar o que la gente vea como alguien que a lo mejor ha estado lesionado puede mejorar y ya estar bien. No lo sé, no lo sé. Mm. Pues, a ver, casos curiosos siempre te encuentras. Y ahora que solo me dedico a alimento cruzantero, pues cada día me encuentro con casos que digo, me cago en la leche. Mm, ¿Qué historial tiene esta persona? Entonces, hay veces que se han lesionado 3 veces el ligamento cruzado anterior, 2 o 3 veces el menisco, y dices, hostia, y esta persona y quiere volver y quiere seguir haciendo, y algo más está fallando ahí para que eso no funcione. Eh, Estoy con un chaval que creo que ha sido el cruzado, no sé si ha sido 2 o 3 veces y el menisco 3 veces. O sea, ha sido una locura en los últimos 10 años, ¿vale? Y yo he empezado a trabajar con él y a ayudarle en esta última rehabilitación y el tío era ya de un miedo en que el hecho de mover la pierna, ya a veces, incluso desde las últimas veces escalando o haciendo cosas cotidianas de estar tumbado, te giras, ¡pam!, se te engancha la pierna y el menisco a tomar por saco. O sea, de estar en ese punto de hecho polvo, ahora estar haciendo sprints, cambios de dirección, saltando todo sin problema. Que encima subí un vídeo suyo hace poco. Coño, es que el cambio y la evolución que tiene una persona que hace bien las cosas es espectacular. Es que
no es empezar a fortalecer y ganar la movilidad y ya está, que muchas veces la Mm. gente se queda con que, ya tengo movilidad completa, he hecho 4 cositas, han pasado 6 meses, pues ya voy a ir probando a hacer esto. O cuando llegue al año, que es cuando el médico me da el alta, pues voy a empezar a probarme con el equipo y hacer un poquito de eso, de algún entrenamiento y me voy probando, voy entrando y tal. Y no, o sea, es que hay muchas cosas a tener en cuenta y cuando se hacen las cosas bien, pues se nota. Y era el caso de este chico, eso de lesionarse las últimas veces el menisco haciendo tonterías. O sea, hubo una vez que estaba con las rodillas en el suelo, tumbado, tipo haciendo una plancha lateral, o sea, y ahí, pues imagínate el proceso de rehabilitación con esta persona cuando le dices, vale, túmbate en el suelo. Y para tumbarse en el suelo se tira modo Rambo, ¿sabes? Como un Ya, burpee, porque ya, no, porque tiene miedo a agacharse y a estirar la pierna y girar y tal, sino que se tira modo burpee y ya está. Y hostia, cuando ayudas a personas así, pues uno se siente bien y sabe que va por el camino correcto. O sea, hay gente que no estaba haciendo prácticamente nada estamos hablando de gente joven, 30, 32 años, es decir, ya no voy a hacer nada de deporte el resto de mi vida y, coño, gracias a haber hecho una buena rehabilitación de meses, pero esto no se consigue de un día para otro, ni en una semana, ni en un mes. O sea, cuando estás muy mal, muy jodido, necesitas de muchos meses para estar bien y de que todo vuelva a funcionar bien. Y este sería un caso curioso. Sí que tengo también ya pues un poco anécdotas de gente que le han operado 2 veces y luego empiezan a meter que si injerto de cadáver y cosas de estas, o liadas varias de primeras de que te cogen de injerto de cadáver y te lo ponen. Gente de Latinoamérica, por ejemplo, y dices, hostia, pero sí. ¿cómo? ¿Qué tipo de operación te han hecho de primeras ya te meten un injerto de cadáver? Pero qué manera de liarla. Pero es que a ver qué le dices, claro, porque si dices que se la ha liado al médico, nuevamente allí, que encima se lo pagan, Ya, le haces un desgraciado. ya, normal, normal. Pues qué bueno, Mauro. Y a lo mejor para ir acabando, para la gente que no te conoce y que quiere saber más de ti, dónde te puedes seguir, dónde te puede encontrar, pues si alguien quiere más información sobre, por ejemplo, LCA, que subes un montón últimamente a redes sociales. Hmm. Tanto en Instagram, que es donde más caña le estoy metiendo, también estoy por TikTok y YouTube, bueno, y Spotify, que tengo también un podcast como tú, que a ver si le meto caña otra vez. Me pueden encontrar en todos los sitios como Mauro Clemente Fit y ahí comparto información a diario, vamos. Pues qué bueno, Mauro. Y yo te agradezco la entrevista, tu tiempo. Me lo he pasado genial. He aprendido un montón de cosas, que es un tema que yo también no controlaba, el ligamento cruzado anterior. Ya la gente puede ser un poquito más cómo trabajas tú. Y oye, que encantado, súper agradecido y con ganas de hacer todo en tu podcast, el mío, donde sea. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Es que este tipo de cosas va bien para poder concienciar a la gente, sobre todo de qué no hacer y que sí, bueno, que si alguien se siente identificado con todo lo que hemos estado hablando, de que le han operado hace poco, todavía no le han llamado para el seguro social para empezar la rehabilitación, o el médico, que esta es otra, que es que el médico te diga que no empieces hasta que pase un mes o mes y pico, y dices, pero vamos a ver, ¿cómo va a estar un mes sin mover la pierna con la pata estirada, con una órtesis? O sea, es que es inviable. Es que luego, claro, el médico lo que quiere es curarse en salud de que la operación y todo por dentro quede bien, pero Mm. luego el marrón que se lo coma quien coja la rodilla. Y nada, animo a todos o sea, a informarse, o sea, porque profesionales buenos hay muchos, información hay un montón, y pues no fiarse de todos ni de todo lo que lees, porque se leen barbaridades, que si el BOSU, que no lo hemos hablado, por ejemplo, Mm. eh, que si doblar en exceso para tal, que si te pongan la máquina de no sé qué, o sea, es que hay muchas cosas que te van a decir que son buenas para eso, que a lo mejor no es tan bueno, o cosas que yo hago que otro dirá que no son tan buenas. Pero bueno, esto es como todo. Entonces, espero que le haya servido pues, a más de uno y nada, pues, ánimo en la recuperación a todos aquellos que nos estéis escuchando, que estéis en proceso de recuperación, que se sale, o sea, haciendo las cosas bien se sale y uno puede estar incluso mejor que antes. Pues muchas gracias, Mauro, y te mando un abrazo fuerte. Igualmente, Íñigo, un abrazo fuerte.